Right? Baba, baba. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. La educación, algo tan importante que tendría que aparecer como prioridad en toda política de gobierno, como política de Estado, sin embargo se ve que está un poco herida en función de los resultados que ha hecho Ecosur. Y para eso vamos a estar hablando con el economista Nicolás Campoli, como lo decíamos, ¿no? Hola Nico, ¿cómo te vas? Gracias por Hola, estar. un gusto estar acá. Dato preocupante, por lo menos lo que conocimos hace unos días, de 13 de cada 100 estudiantes terminan sus estudios en tiempo y en forma. Sí, la verdad es un dato preocupante, sobre todo porque empeoró respecto al un poco la medición anterior, y también es lo que vemos nosotros en los desempeños escolares en lengua y matemática, sobre Sí. todo en matemáticas donde se ve el mayor deterioro, donde no menos de la mitad de los alumnos a nivel nacional logran el desempeño mínimo Ujú. indispensable que plantean las pruebas a aprender, que son lo que estudiamos. Nicolás, vos decías, en comparación a otros estudios que decíamos, va empeorando. Sí. ¿Cuánto tiene que ver la tecnología? Y hago esta introducción porque empieza a jugar la inteligencia artificial, hay algunos colegios donde ya te empiezan a dejar usar las maquinitas, los celulares, etcétera, para las ecuaciones matemáticas. ¿Eso influye? Y es probable que el sistema educativo todavía no haya incorporado del todo estas nuevas herramientas. Quizás los maestros, algunos ya saben cómo usarlas, otros necesitan preparación, pero una reforma del sistema educativo que incorpore eso me parece que lleva tiempo, hay que discutirle. Entonces, como la tecnología avanza tan rápido y por ahí el sistema Ujú. educativo, las normas del sistema educativo no tanto, puede que eso impacte negativamente. En realidad, nosotros vemos un gran deterioro, ¿En dónde? bueno, en la pandemia, en lo que son las Ajá. pruebas a aprender, por ejemplo. Hubo una medición en 2019, otra en 2022, y, y tanto en matemática como en lengua hubo una caída en el desempeño de los estudiantes en la pandemia. Después en lengua recuperó un poco, pero en matemática siguió empeorando. Ujú. Estamos hablando de cantidad en Tam- función de los números que ustedes dieron. ¿Y en calidad? En lo cualitativo? por ejemplo, en las pruebas de aprender miden califican a los estudiantes en distintos niveles de desempeño, y lo que se ve en matemática hay un nivel avanzado al que en 2019 hay alumnos que cierto porcentaje chico, del 5% de alumnos alcanzaban ese nivel, y ya actualmente ninguno lo alcanza. Así que seguramente eh, tanto la cantidad de alumnos que alcanzan este nivel básico son menos, pero también los que lo alcanzan han empeorado en su propio desempeño, ¿no? Ujú. ¿Cómo influye esto cuando los estudiantes, la cantidad de jóvenes que se reciben en tiempo y en forma, pero también la calidad, supongo? ¿Cómo influye esto cuando intentan ingresar a los estudios universitarios superiores? Bueno, no, la verdad, Por ejemplo, en lengua, ¿no? sí, Lectoescritura o y matemática. seguramente en lengua afecta la comprensión de textos. Yo no tengo, la verdad, mediciones, pero yo supongo que se les complica cada vez más el ingreso. Habría que ver las estadísticas de cuántos estudiantes están ingresando, y, y o lo que debe pasar es que o menos estudiantes ingresan a la universidad y termina habiendo O se menos frustran a lo profesionales, o se mejor. frustran, o un poco de bajar la vara para que ingrese gente a la universidad también debe haber. Entonces es una mezcla de que entiendo de que empeora un poco la calidad de los profesionales a futuro quizás, y otro poco de que los estudiantes con menos posibilidades quedan más rezagados y no se terminan recibiendo, ¿no? Así que, Claro, o se vuelven crónicos claro, sí. estudiantes. Así que seguramente impactan muy negativamente Ujú. sobre los estudios Y, universitarios. y en cuanto a la inserción laboral, digo, porque hay empresas que te exigen cierto nivel por ahí de capacitación Sí. o de intelectualización. Si bien es verdad que cada vez, o hay distintas salidas laborales que no necesariamente necesita Tienen ser que ver con esto, profesional, claro. pero bueno, seguramente la inserción laboral es más difícil, y en general las estadísticas muestran que la gente con más estudios en promedio gana más. Si bien los profesionales algunas profesiones que pueden estar
teniendo salarios bajos o cuestiones Claro, así en que hay una general. sobrepoblación, por ejemplo, de determinada rama de Claro, por profesionales. ejemplo, pero bueno, en general la educación históricamente en cualquier parte del mundo, Garpa. mientras más años de educación, por lo menos en estos niveles básicos, los ingresos que tienen las personas son crecientes, digamos, Ujú. en los niveles ¿Y educativos. cuáles crees que, no sé si está esto en el estudio, cuáles crees que son los motivos de esa deserción de los estudios? Y la verdad es una combinación de muchas cosas. Por ahí el estancamiento económico también te puede desincentivar. Yo creo que los jóvenes por ahí ven, si no ven que siendo profesional vas a ganar una cantidad muy grande de plata, también te desincentiva y buscan alguna salida más rápida que le dé Ujú. una retribución más a corto plazo. Y también yo creo que en Argentina por ahí somos medio cortoplacistas, no miramos tanto a largo plazo Claro. y siempre la educación es una inversión porque uno empieza a estudiar para recién recibir los frutos económicos de ese estudio en un tiempo, en una carrera, en 5 o 6 años, Qué bueno lo que acaba de decir, ¿no? La pero educación es una inversión claro, a mediano y nosotros, largo plazo exactamente, y por ahí, si somos muy cortoplacistas, y prefiero agarrar un laburo y ganar y plata ganar ya. plata instantánea. Eso creo que también puede ser algo que esté desincentivando Ujú. la educación. ¿Cómo surge este estudio? Con motivo del Día del Estudiante, nosotros sabíamos que estaban los resultados de las pruebas a aprender, así que bueno, nos pusimos a investigar y para ver cómo habían evolucionado estos resultados, porque esto lo bueno que tienen es que eh, al hacer las pruebas son estandarizadas y hacen preguntas que algunas se repiten todos los años y permiten ver la evolución y también Ujú. permiten analizar la- los niveles entre provincias, permiten ver qué provincias andan mejor, qué provincias Nos metamos ahí. están peor, ¿Cuáles sí. son las provincias que te acordás que andan mejor y cuáles son las que andan un poco peorcitas? Bueno, tanto en matemática como en lengua, Cava, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Neuquén andan entre las de mejor desempeño. Ujú. Córdoba está segunda en matemática, tercera en lengua. Por ejemplo, Cava en matemática tiene un 65% de alumnos que alcanzan un nivel mínimo, un nivel básico superior. Em, en lengua también cerca de un 90% de alumnos y Córdoba también está por ahí cerca. ¿Cuánto Y tiene que ver el contexto económico? Estamos hablando de sí, provincias sí, productoras, hablaba de Cava, Santa Fe, Buenos Aires, provincias productoras de por sí, bueno, Neuquén sí. también con el tema del petróleo y todo el auge, y las otras provincias como... Y por ejemplo, la- Chaco, Catamarca, Santiago del Estero son de las que menos desempeño tienen. Y Ujú. en matemática hay una dispersión mucho más grande Sí, entre Cava, por ejemplo, y Chaco, creo que es la peor. Y en lengua están todos un poco más parejos. Pero sí, nosotros no analizamos la correlación esa entre, que decís, entre ingresos y claro, educación, pero pero llama sí la atención, ¿no? es verdad que ahí parece haber cierta relación. Sí, ¿y cuál es el aporte que según tu visión como economista habría que hacer acá? Para mí es muy importante enfocar más recursos a la educación primaria y secundaria, Como bueno, base, claro, como base. Ahora, obviamente, el Estado provincial se encarga más de esto y el Estado nacional más de las claro. universidades, pero, pero bueno, si los chicos no alcanzan un nivel mínimo indispensable tanto en la primaria como en la secundaria, es muy difícil que después vayan a la universidad. Entonces, podemos discutir cómo tienen que financiar el Estado las universidades y esas cuestiones, pero si no dedicamos recursos y de forma eficiente a que los chicos aprendan lo mínimo y por lo menos indispensable y tengan una buena educación primaria y secundaria, es muy difícil Lectocomprensión como como básico, base, si no, ¿no? no puedes hacer ninguna carrera, ¿no? Ujú. Te pregunto, no sé si lo habrán visto, en comparación con países por lo menos limítrofes. Mira, las pruebas PISA, creo que la última versión es de 2022. Argentina estaba más o menos 60 de 80 países y en la región estaba 80 la el cantidad de mejor, países. el Sí, mejor. La cantidad de de países, 80 sí, países sí. estaba más o menos en el puesto 60, depende de las áreas que vos veas. Y, y bueno, países como Chile, Uruguay estaban mejor que nosotros. Argentina creo que estaba entre los 5 y los 10 primeros de Latinoamérica, pero ya no es de los mejores como lo fue en algún En momento, hace algún muchos momento, años. sí, pero en cuanto a deserción de estudiantes, ¿cómo estamos Argentina?
La verdad no tengo los números, pero si las pruebas PISA indican eso, lo lógico sería que también ande por ahí, ¿no? Que la verdad es llamativo porque un país con gran capital humano como el que tenemos, no es bueno que aumente la deserción a lo largo de los años. Y ahora me quiero meter un poco a tu área específicamente, ya como para ir Sí. finalizando, pero que tiene que ver con esta política de Estado llamada educación. ¿Cuánto entra a jugar la situación económica en toda esta cuestión de los estudiantes? Y Para poder seguir en un una estudio. en una situación de crisis, esto que hablábamos de que es más probable que los estudiantes tengan que salir a tener un trabajo antes que dedicarse a los Y estudios priorizar el trabajo. y priorizar el trabajo. Claro. Así que muy probablemente eso, la repetición de las crisis en Argentina seguramente tenga un efecto negativo en la educación. Y bueno, por otro lado está la calidad de la educación que depende también del gasto del Estado, pero de otros factores que pueden hacer que mejoren o empeoren, ¿no? Nicolás, gracias por este aporte que nos refresca un poco para ver cómo estamos en ese presente educativo que tiene que ver mucho con el futuro, ¿no? Gracias a usted por invitarme. Un Por gusto. favor. Gracias a ustedes, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Coming to my life, now, my darling. Hey, everybody sing with me. I got to feel good. Let's go, music. Here we go. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.